Yo, hola, me llamo Diego. Eh, para empezar quiero una lluvia de ideas. Quiero que todos me digan en una palabra, comparándolo con algo o describiéndolo según su percepción, qué es la palabra de Dios. Renzo, una palabra o una descripción, como que quieras. Una espada. Una espada, muy bien. Génesis, no se puede repetir, ¿eh? Manual, no sé. Manual, hermano. La Biblia, ya. Chufle. Una guía, dijo el Jan, pero es muy parecido a lo que dijo la Génesis. Tírate otra. Copión. Chufle. Estoy pensando que así lo mismo que el Renzo. Pero también puedes describirla, no necesariamente es compararla con algún objeto. Una sola Vos. palabra. por favor. ¿Vos? Vos. Obvio, si puedes hablar. Parece que no. Jan, ¿sigues con una guía o quieres cambiarlo por otra cosa? ¿No? Estoy pensando. Ya. Lo vamos a dejar pensando y vamos a leer lo que nos dice el Señor, que es su palabra, en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Me avisan cuando lo tengan. Si es que lo quieren buscar. Yo sé que la gente sí lo quiere buscar. Sí. Estaba. Que mi Biblia la tenía en el escritorio. Espérame. Jeremías 23, 29. ¿Cuánto es Jeremías? 23, 29. Espérame. Yo me estoy alimentando el espíritu y la carne al mismo tiempo. Está bien. Oye, con estos tabs se me pierden. Como que debería ser más fácil buscarlo. Sí. ¿Cuál pero- dijiste? Ahí Jeremías sí. 23, 29. Ah, ya, 23, 29, ya. Ahí sí. Con razón me costaba que yo tenía al revés la Biblia. Ya. ¿Jeremías cuánto? 23, 29. Ya. ¿Ya? ¿Estamos? Estamos. Póngale. Dice así. No queme mi palabra como el fuego, dice el Señor. Uf. ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca? Vamos a orar. Señor Jesús, te amamos y te rogamos que abra nuestro entendimiento para entender lo que tú quieres decirnos en el día de hoy, a través de tu palabra y sobre tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Jeremías es un libro muy interesante. Es, por si no lo sabían, el libro más largo de la Biblia. Sí, Salmos tiene más capítulos que ningún otro libro, pero aún así Jeremías tiene más versículos que Salmos. Eso es como un dato curioso. Y el contexto en el que se escribe Jeremías es también uno muy interesante y que podemos ver repetirse varias veces en la historia de la Biblia. Para poder explicar un poco podemos remontarnos al contexto del libro de los jueces. Sabemos que el pueblo de Israel vivió constantemente en un ciclo de adorar a Dios, rebelarse contra Dios, ser esclavizado por un pueblo como castigo, ser liberado por Dios y volver a lo mismo, a caer, a pecar, a ser esclavizado y a ser liberado. Y eso pasó muchas veces en el libro de los jueces. Y luego también cuando comienza el reinado de los reyes en Israel, vemos que si bien ya este ciclo de alguna forma se rompe, es por la parte de la esclavitud más que nada que se rompe. No porque el pueblo de Israel dejara de pecar, no porque el pueblo de Israel adorara constantemente y sin ningún obstáculo al Señor, sino porque simplemente no eran esclavizados. Pero de todas formas cometían muchos pecados. Al principio, cuando Israel era un reino unificado, vamos a omitir un poco a Saúl, tenemos a David, que fue un buen rey, el mejor rey de Israel, dice la Biblia, o de los mejores por lo menos, que aún así cometió algunos pecados, pero fue un buen rey. Salomón también fue un buen rey, aunque cayó. Y aunque fueran buenos reyes, durante sus reinados, el pueblo, porque el pueblo no solamente se constituye por el rey, sino también por toda la gente que habitaba en él, seguía pecando. David era un buen rey, adoraba al Señor con todo el corazón, pero en el pueblo seguía habiendo pecadores, seguía habiendo gente que adoraba a otros dioses. Incluso Salomón, que, repito, fue un buen rey, cayó en este pecado de idolatría y adoró a otros dioses. Pero
como dije, este ciclo de caer en esclavitud por el pecado, por la idolatría de otros dioses, no se siguió repitiendo en este periodo. Pero obviamente no es porque el Señor no fuera justo y los dejara sin castigo. El Señor siempre les advirtió. Después, cuando el reino de Israel se separa en Judá e Israel, ya empieza un poco la cosa a ser no tan buena. Con David teníamos un buen rey, con Salomón teníamos un buen rey, pero después con Jeroboam en Israel y con Roboam en Judá, ya no eran tan buenos. De hecho, Jeroboam introdujo adoración a muchos dioses al pueblo de Israel. Y posteriormente se le nombra como el peor ejemplo de los reyes de Israel. ¿Por qué? Porque hizo pecar al pueblo. Si bien durante el reinado de David había gente que adoraba a otros dioses, no era porque David los hizo adorar a otros dioses. En cambio, con Jeroboam, fue Jeroboam el que los indujo a eso. Y así a lo largo de la historia vamos viendo que caen en pecado, que adoran a otros dioses, y el Señor pareciera que no los castigaba. Pero sí lo iba a hacer en algún momento. Sí iba a reprenderlos, a disciplinarlos. Y constantemente estaba enviando profetas. Por ejemplo, cuando David cayó, envió al profeta Natán para que lo confrontara de sus pecados, para que pudiera arrepentirse. Y así también se hacía con el pueblo. Tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, estamos leyendo, tenemos a Zacarías. Y sabemos que la respuesta que daba el pueblo de Israel comúnmente a los profetas, cuando daban estas advertencias, no era muy favorable. Y en el caso de Jeremías, eso se ve mucho mayor. A Jeremías lo odiaban totalmente. Lo insultaban, lo metieron en la cárcel, lo tiraron a un pozo, hicieron muchas cosas horribles con él, porque los mensajes que él daba al pueblo no le parecían favorables. Sí lo eran muy favorables, pero ellos no querían verlo de esa forma. El evangelio es favorable, ¿cierto? El evangelio es una buena noticia, pero aún así la gente no lo quiere aceptar. ¿Pero de qué trata el evangelio? Trata de arrepentirnos para poder alcanzar la salvación por medio de la fe. Y ese era el mismo mensaje que estaba predicándole Jeremías al pueblo de Israel. Pero ellos lo veían como algo poco favorable, porque para ellos lo mejor era seguir en sus pecados. Y yo no sé muy bien en realidad qué satisfacción les daba adorar a otros dioses. Yo comprendo en alguna medida que algunos pecados que solemos cometer puedan ser agradables. Típico el pecado sexual es agradable al cuerpo. Quizá robar también es agradable porque si traigo un poco de dinero que no es mío, puedo comprar algo y satisfacer mis necesidades. Si miento, me puedo librar de alguna situación. No sé qué beneficio les traía a ellos en sus mentes o en sus cuerpos adorar a otros dioses, pero estaban cómodos con esa situación y no querían abandonarla. Jeremías les decía, dejen sus pecados, y ellos no querían hacerlo. Preferían escuchar otros mensajes. Y ese es el contexto de este capítulo 23. El título que tiene desde el versículo 9 en mi Biblia es Juicio a los falsos profetas. Porque dije que Dios enviaba a profetas para poder predicar el arrepentimiento al pueblo. Pero los profetas de Dios, que eran los menos, no eran los únicos que había en la tierra, sino que también había falsos profetas, que entregaban mensajes que al pueblo sí le parecían favorables, pero que no lo eran. Porque a diferencia de Jeremías, que les decía arrepiéntanse para salvarse, ellos le decían, no se arrepientan porque no están haciendo nada malo, sigan haciendo lo que están haciendo. Y estos falsos profetas siguen existiendo el día de hoy. Por supuesto que siguen existiendo el día de hoy. Quizás algunos pueden incluso decirme nombres de algunos predicadores, pastores, que en la actualidad y aquí en Chile los llamamos chantas. Siguen existiendo los falsos profetas. ¿Quiénes son? Los que predican de sí mismos. Los que no predican palabras del Señor. Y aquí van dos puntos importantes sobre los falsos profetas. El primero es que no los escuchemos. En el versículo 16 dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor. Estos profetas le daban esperanzas al pueblo, porque como dije, los alentaban a que siguieran haciendo lo malo, que no se arrepintieran de sus pecados, porque no iba a pasar nada. Les daban esperanza de que iban a estar seguros. El mensaje de Jeremías era bastante específico, no era abstracto el arrepiéntanse para salvarse. No estaba hablando de la salvación de sus espíritus, sino de la salvación de sus vidas físicas.
Jeremías profetizó principalmente acerca de el cautiverio que iba a poner Babilonia sobre Jerusalén, qué iba a pasar si se resistían, qué iba a pasar si se entregaban, qué iba a pasar con los que quedaban. Y eso era lo que decía, lo que decía Jeremías, que se arrepintieran no para que Babilonia no los capturara, porque eso ya estaba decidido por el Señor desde hace mucho tiempo. Pero les decía, arrepiéntanse y humíllense ante el rey de Babilonia para que puedan seguir viviendo bien. Si no se humillan y tratan de pelear, van a perder y van a sufrir muchas muertes, muchas víctimas. Pero una salvación de sus vidas físicas. Y por supuesto también iba a ser a consecuencia de eso espiritual, porque iban a estar obedeciendo los mensajes del Señor. Pero habían estas personas que decían, no, eso es mentira, Babilonia no nos va a capturar porque estamos en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad amurallada en la que confiaban mucho los judíos. Para ellos esas murallas eran impenetrables, eran como en Shingeki no Kyojin, que pensaban, no, 100 años de paz, los titanes están allá afuera, nunca nos van a hacer nada, pero de repente llegó el titán colosal y los destruyó. Nunca hubieran pensado los judíos que iba a llegar el titán colosal, que es Babilonia. Y eso predicaban, que no va a pasar nada, y que si peleamos vamos a ganar. Pero Jeremías le decía, no van a ganar. Entonces no tenemos que escuchar a estos hombres que nos llenan de esperanzas. Hay gente que, por ejemplo, vemos al Papa, que cada Papa es más liberal, que dice, no, si el matrimonio homosexual está bien, si esto está bien, la marihuana está bien. No sé si dijo eso el Papa, pero empezamos a ver en las iglesias que podemos de alguna forma derogar las leyes de Dios en la Biblia. Que podemos decir, no, ya pasó mucho tiempo, esto que dice en la Biblia ya no es válido. Tengan relaciones sin casarse, beban alcohol desenfrenadamente, da lo mismo, después se arrepienten. O ni siquiera se arrepientan porque no es malo, como decían estos hombres. Y hay un punto interesante sobre estos falsos profetas, y es que en el versículo 11, el Señor dice, aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. He visto sus hechos despreciables aquí mismo en mi propio templo. Probablemente muchos de estos hombres no se ordenaron a sí mismos como sacerdotes. De hecho, para ser sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Es decir, eran verdaderos sacerdotes. Y los profetas probablemente tenían algún llamado, pero se apartaron. Y aún esos que fueron llamados hacían lo malo. Y así lo vemos ahora en estos tiempos, que hay hombres y mujeres de Dios que son llamados por Él y que empiezan bien su ministerio, pero se dan cuenta de algunas cosas. Se dan cuenta, por ejemplo, de que puede traerles riqueza al ministerio, de que puede conseguirles pareja, de que el ministerio puede liberarlos de sus malas acciones. Como si el ministerio fuera ¿cómo decirlo? Como si fuera un salvoconducto. Hay una historia, creo que se hace como obra teatral, de un joven que quiere ser pastor. ¿Y por qué le preguntan que por qué quiere ser pastor? Porque es un trabajo fácil, no se hace nada y se gana dinero fácil. La verdad es que no es un trabajo fácil. Tuvieran la cantidad de problemas que tiene el pastor Carlos, la cantidad de personas que lo están llamando constantemente y la cantidad de preocupaciones que tiene en su mente y en su corazón. Pero estos hombres persiguen las riquezas, persiguen su propia satisfacción mediante el engaño a otros. Y a esas personas no tenemos que escucharlas. Y el segundo punto, les voy a preguntar primero, ¿cómo les gusta más que uno hable? ¿En términos negativos o en términos positivos? Me explico. Cuando les dicen que tienen que hacer un trabajo, ¿les gusta que les digan lo que no tienen que hacer o lo que sí tienen que hacer? Respóndanme. ¿Lo que hay que hacer? ¿Lo que hay que hacer? ¿Las A dos mí- cosas dice el Chufe? A mí negativo. ¿Negativo? O sea, que igual las dos partes son importantes porque lo que hay que hacer, pero y si tú decís, oye, pero y si puedo hacer esto también, entonces si te explican lo que no puedes hacer, te va a quedar como claro de, ya no puedo hacer esto. Pero ¿Ya? Pero Sí. más allá de un trabajo específico, por ejemplo,
Chufle, ¿tú qué estás estudiando? Ingeniería en administración de empresas financieras. ¿Qué hace un ingeniero en administración de empresas financieras? ¿Es mejor la pregunta de qué hace o de qué no hace? Claro, porque yo te puedo decir que yo como voy a ser psicólogo, entonces ¿qué no hago? Yo no defiendo a las personas, yo no les trato enfermedades físicas, yo no les hago esto, y entonces tenía que estar dando una lista tremenda de qué es lo que no hago para que recién entiendan qué es lo que sí hago. Claro. ¿Tú crees que Chufle es más es más larga la lista de cosas que sí haces o de cosas que no haces como ingeniero? De las que no hago. Las que no haces siempre son más largas, ¿cierto? Entonces vamos a hablar en los dos términos en algún punto. Bueno, poniéndolo en ese caso, igual es obvio que es mejor hablar simplemente de las cosas que uno hace porque va directo al punto. Sí, es cierto. Entonces vamos a hablar en términos positivos. Punto número 2. Seamos profetas fieles. Podría haber dicho, si fuera en términos negativos, no seamos falsos profetas. Pero creo que es mejor decir seamos profetas fieles. Porque si no somos falsos profetas, podemos ser cualquier otra cosa. Pero si somos profetas fieles, entonces vamos a predicar la palabra de Dios. Como dije, estos hombres que profetizaban esperanzas vanas, probablemente algunos eran llamados por el Señor. Algunos específicamente no lo eran. Dice el Señor en el versículo 21, yo no envié a estos profetas, sin embargo van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. No habían otros que sí son llamados. Y también, como dijimos, en la actualidad hay muchos pastores que son llamados al ministerio, pero se desvían. Y la diferencia entre Jeremías, que era un profeta fiel, y los falsos profetas que predicaban de su propio corazón, no eran las cualidades especiales de Jeremías, no era que fuera un hombre rico, no era que fuera un hombre súper espiritual, con capacidades sobrehumanas, sino era una persona completamente normal. De hecho, era probablemente un hombre pobre, un marginado social, alguien, como típicamente vemos en la Biblia, alguien a quien la gente no pescaría mucho. La diferencia no estaba en sus cualidades como persona, no estaba en sus habilidades tampoco. La diferencia está en el versículo 22, que el Señor le habla a los falsos profetas. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Esa es la diferencia. Esos falsos profetas no estaban en la presencia del Señor. Jeremías sí estaba en la presencia del Señor. Sí lo escuchaba y sí hablaba sus palabras. Si hablamos en términos negativos, nosotros no tenemos que ser falsos profetas, no tenemos que imitar eso de no estar en su presencia. Pero podríamos estar también en cualquier otro lado. Si hablamos en términos positivos, debemos, con toda certeza, estar constantemente en la presencia de Dios, escuchando sus palabras. Pero no solo estar ahí, no solo estar en la iglesia, no solo estar en un culto, no solo ver los videos, no solo leer la Biblia. Más atrás, se me perdió el versículo, dice, ¿ha estado alguno de estos profetas falsos en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente para escuchar? Esa es una palabra clave, no sé si la notaron. ¿Cuál quieren que es la palabra? ¿Lo leo, no? ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? ¿Escuchar? Escuchar es una, sí, pero no basta. ¿Una palabra con I? Imaginación, no, interesarse. Interés. El interés, porque a veces estamos en la iglesia y estamos pensando en otra cosa. Porque a veces estamos cantando, pero no estamos pensando en lo que dice la letra. A veces estamos en el culto y estamos con la cámara apagada, como el Fabio que está haciendo... No, mentira. Broma. Y estamos haciendo cualquier cosa y no estamos prestando atención, porque no estamos interesados. No, Jan, no te sientas mal, era una broma, y era para el Fabio es un pecador. Y esa es una palabra clave, interés. Ahí está el Fabio. Tenemos que estar interesados en escuchar la palabra del Señor, interesados en estar en su presencia. No hacerlo por obligación, no leer la Biblia como una historia más, no hacer las cosas porque sí, hacerlas con un interés, con una finalidad en nuestra mente. Tener un objetivo claro de
de por qué estamos haciendo esto. Si alguien me pudiera decir el objetivo de por qué tenemos que interesarnos en escuchar la palabra del Señor. ¿Cuál es la finalidad? Porque a través del Espíritu Santo el Señor nos revela con respecto a la Biblia. Nos revela lo que quiere decir la Biblia para nuestras vidas. Ya, pero más allá de nosotros. Dar un mensaje fiel ¿A quién? a los... Para los perdidos. Perdidos. Como decía el versículo 22. Si hubieran estado en mi presencia y hubieran escuchado, y añadamos, se hubieran interesado en escuchar, habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Esa es la finalidad. Nosotros tenemos que presentarnos ante la presencia del Señor, aunque suene redundante, para poder predicar a la gente y que no se pierda, sino que se aparte de sus malos caminos. Hay algunos predicadores que, en un sentido más allá de lo figurado, ni siquiera abren su Biblia para predicar. No estoy hablando de esas personas que se saben los pasajes que van a leer, sino de esas personas que ni siquiera tocan la Biblia en sus predicaciones, que se ponen en el púlpito y hablan de temas de relevancia actual, cosas al azar, como dice el Chufle, cosas de su mente, como estos falsos profetas, no lo que está escrito en la palabra. Se me olvidó lo que estaba diciendo, pero no importa, se entiende el punto. De lo que está en la palabra. Sí. Entonces tenemos que interesarnos para poder predicar a los perdidos y también al pueblo de Dios, también a los hermanos. Tenemos que estar preparados, siempre en la presencia del Señor, escuchando sus palabras. Y voy a añadir un tercer punto, que es si estamos dispuestos a tomar el riesgo. Y el riesgo al que yo me refiero no es solamente lo que pasó a Jeremías, que lo echaron a un pozo, que lo encarcelaron, que lo dejaron sin comer. Ese no es el riesgo o el mayor poder al que nos enfrentamos cuando predicamos fielmente la palabra. El mayor poder que se ejerce sobre mí cuando predico no es los insultos, no es un escupitajo, no es un golpe. El mayor poder que se ejerce sobre mí es el de la palabra del Señor. Que dijimos, no quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Ese es el mayor poder al que tenemos que estar dispuestos a someternos para poder escuchar la palabra y predicar la palabra. Dijimos al principio como qué cosas es la palabra, y lo que dijo el Renzo me gustó mucho, es como una espada. Pero a veces tomamos esa espada del Señor, esa espada del Espíritu, como algo para defendernos simplemente. Lo tomamos como algo para atacar al enemigo, para librarnos de sus engaños. Pero eso no es lo único para lo que lo utilizamos. Porque eso es lo que ocurre cuando tenemos la palabra en nuestras manos, en nuestros corazones. Pero ¿qué pasa cuando el Señor tiene esa espada, ese martillo, en sus manos? Destruye la roca. Corta a los tuétanos, dice la Biblia. Nosotros tenemos que ser esa roca. Tenemos que estar dispuestos a ser destruidos por el Señor y ser hechos desde cero. ¿Qué martillo famoso piensan? El del liceo, el que explotó. No, Puede eso ser era un un hacha, hacha, pero bueno. el martillo de Thor. Que igual sirve como Sí, de hacha, Thor, el porque podría Mjolnir. ser el Stormbreaker. A nadie le gustaría que el Thor le pegara con el Mjolnir, no solamente porque se electrocutaría, sino porque tiene una fuerza tremenda. Pero el martillo del Señor es mucho más poderoso que eso. La palabra del Señor es más poderosa que eso. Más atrás, en el versículo 20, perdón, en el capítulo 20, hay un título que dice queja de Jeremías. Y no se está quejando porque la gente se burlara de él. No se está quejando porque la gente lo insultara y lo tratara mal. Se está quejando porque aunque tratara de no predicar, la palabra del Señor ardía como un fuego en su corazón y no lo podía contener. No era una queja como, Señor, quítame la palabra, no quiero más tu palabra en mí. Obviamente no quería eso. Era una confesión del poder de la palabra, diciendo que ese fuego que ardía en tu corazón era mucho mayor que las burlas. Tenemos que estar dispuestos a someternos al fuego del Señor. Que el fuego llene nuestros huesos, que nos agotemos tratando de contenerla, y mejor no la contengamos, así nos ahorramos ese agotamiento. Entonces, recapitulando,
No escuchemos a los falsos profetas. No nos llenemos de esperanzas vanas. No nos llenemos de la creencia de que podemos pecar sin consecuencias, sino mejor presentémonos con interés a la presencia del Señor para escuchar su palabra y predicar a otros, y estemos completamente dispuestos a que el poder del Señor se ejerza sobre nosotros y nos transforme, como un martillo que destruye la roca, como un fuego que consume. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra maravillosa, esta palabra que nos das como un instrumento para luchar la batalla de Dios, pero que también usas tú como un instrumento para transformar nuestras vidas, nuestros corazones. Te damos gracias, Señor mío, porque podemos confiar en que la mejor opción, la mejor decisión es estar en tu presencia y no en cualquier otro lugar. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.